Sean bienvenidos todos a un nuevo tutorial, guía, consejo, opinión acerca de utilizar Linux en máquinas viejas. Y por viejas me refiero no a 4 GB de RAM, que es lo que tiene un celular, sino viejas de 512 megas de RAM y cosas así. Nos preguntan muy frecuentemente este tema de las máquinas viejas, qué Linux les pueden poner. Y una vez que les instalan algo, por ejemplo, Ubuntu, que trae LXDE, o Xubuntu, que trae Xface, empiezan a trabajar y nos comentan, oye, es que tú me recomendaste esto y no me está trabajando bien. O me va lento, o el navegador no funciona bien. Y es que, damas y caballeros, aquí hay un tema que ustedes tienen que entender y que es muy importante. No importa qué sistema operativo tengas, ni importa qué tan poco consume de RAM o de procesador. Una vez que tú le pongas aplicaciones modernas como Firefox, Chrome, etc., todo se fue al traste. Y la razón es muy sencilla. Las páginas web modernas, las aplicaciones modernas están diseñadas para un conjunto de hardware moderno. Y el conjunto de hardware moderno que oscila en rendimiento en 2020, yo diría que para una máquina de escritorio lo mínimo son 16 GB de RAM, 16 GB de RAM y hasta 128 GB de RAM. De procesador tenemos al menos procesadores de 2.6 MHz de 2 núcleos. Puede ser un Core i3, que es la gama más baja. Ya ni siquiera hablamos de procesadores más bien bajitos, porque ya son móviles realmente, como RM. La gama más alta, que tenemos procesadores de 32, 64 núcleos, Core i9 y Ryzen 5, 6, 7, etcétera, etcétera. La idea es que en esta gama de hardware para escritorio, ya sea una laptop o ya sea una computadora gigante con 2 monitores, el software diseñado hoy en día con los lenguajes modernos, las páginas web, están pensadas para utilizar ese tipo de hardware. Y cuando tú les das hardware que es menor, porque es una máquina vieja de hace 20 años, por ejemplo, no vas a tener una experiencia adecuada. El hecho de poder instalar Linux en una máquina muy viejita, o en una licuadora, o en un embebido que puede consumir 16 megabytes de RAM, no gigas, sino megas, no significa que esa máquina va a estar preparada para correr ambientes modernos, navegadores modernos, páginas web modernas. Y aquí quiero poner el ejemplo de Cristian Manuel Ábalos. Bienvenido, Cristian, al grupo. No es tu primera publicación, pero nos preguntas aquí, ¿qué Linux me recomiendan para una Pentium 4 de 3 GHz con arquitectura de 64 bits y 500 megas de RAM? Te corrijo, son 512 porque son múltiplos de 16 y de 8. Pero dices que instalaste el Ubuntu, el navegador te va lento, pues desde luego, con 500 megas de RAM no existe navegador moderno que te vaya a hacer rápido. Ni siquiera en un celular. En un celular o en una tableta genérica que cuesta alrededor de, yo diría, 800 pesos mexicanos, que son como $40. Te cuesta una tableta genérica, traen 1 GB de RAM, traen el doble y son insufriblemente lentas. ¿De qué ventana de tiempo estamos hablando, por ejemplo, de un Pentium 4? Un Pentium 4 que no tiene 3 GHz, esto es difícil de creer, pero los Pentium 4 estuvieron en el mercado, de hecho sí hay de 3 GHz de un mononúcleo desde luego, lanzados el 20 de noviembre de 2020, hace 20 años, y fueron descontinuados en el 2008, hace 12 años. Desde luego que una computadora con este tipo de hardware no te va a soportar ningún programa moderno, es prácticamente imposible. Esto no quiere decir que no puedas correr software, no quiere decir que no puedas correr software de calidad, no quiere decir que no le puedas meter Android o usar un Linux embebido y que no te vaya a funcionar. El problema es que, como te respondo aquí, vamos a leer la respuesta rápidamente. En realidad ninguna instrucción de Linux te ayudará con este problema, permíteme explicar.
Imagina que tienes el Linux más liviano del universo. Digamos que te carga solo 100 megas de RAM de tus 512. Completo con entorno gráfico y toda la cosa. Ahora le instalas el navegador moderno, ya sea Firefox que viene por defecto, o Google Chrome, o Midori, o cualquiera super ligero. Y al ejecutarlo te va a ir demasiado lento, y esto se debe a que los navegadores modernos y páginas web modernas están diseñados para mayor hardware. Mi celular, este celular que es de gama media baja, es un Huawei, utiliza 4 GB de RAM y a mí se me hace lento, muy lento. Y esto se debe a que los navegadores de escritorio e incluso los móviles están diseñados para consumir entre 600 megas y 1 GB de RAM nada más por abrirlos, sin ninguna página abierta. Solo abrir el navegador te va a consumir 600 a 1 GB de RAM. Y cada pestaña que añadas le va a añadir otro GB de RAM, por lo cual es común encontrar una sesión de Firefox optimizado, sin complementos en ejecución, con 3 o 4 pestañas abiertas, que te esté consumiendo fácilmente 2 GB de RAM, sin problema. Esto no es culpa de Linux ni del sistema operativo, de ningún sistema operativo, tampoco es culpa del navegador, es porque las páginas web modernas así trabajan y esa es la memoria que cargan. Las tabletas estas genéricas, menciono, de 1 GB de RAM son insufriblemente lentas. ¿Puedes tener Linux en una máquina vieja? Sí, sí puedes, no hay ningún problema. ¿Puedes usar dicha máquina vieja en un contexto moderno de ofimática, navegación, etcétera? No, realmente no. Es muy difícil correr software en 2020 con 512 megas de RAM. Eso es un hecho. A menos de que utilices dispositivos embebidos y la consola, esto es prácticamente imposible. Y aquí quiero hacer un paréntesis para explicar un problema de concepción que tienen las personas acerca de Linux. Les dicen los tecnólogos ignorantes a los usuarios que con Linux pueden revivir máquinas viejas, que gracias a Linux van a poder sacar rendimiento de su hardware, y que si una máquina no les va bien con Windows 10 o con Windows 7, con Linux les va a funcionar perfectamente. Y es que esta es una verdad a medias, porque si bien es cierto que Linux se puede instalar incluso en licuadoras que tienen IoT, se puede instalar en lavadoras, se puede instalar en televisiones inteligentes, se puede instalar en routers. Tengo un router TP-Link que tiene Linux. Es decir, Linux lo puedes meter hasta en un celular, en un reloj, en cualquier dispositivo moderno. Pero esto no quiere decir que ese dispositivo, por tener Linux y por permitirte trabajar con bajos recursos de hardware, te va a permitir ejecutar LibreOffice moderno o Firefox moderno o páginas web modernas. Esto sí que no se va a poder. Es muy difícil. Y mi honesta recomendación para las personas que tienen este tipo de máquinas, por ejemplo, tienes un Pentium 4 con 512 megas de RAM, tíralo, dónalo a un niño que no necesite usar tanta cosa, que probablemente no necesite nada más que aprender. Lo cierto es que si yo, por ejemplo, tuviese dinero, plata, para regalar computadoras a niños de bajos recursos y me dicen a mí que el requerimiento es que sea la computadora más económica del mercado, la más económica que yo encuentre, probablemente me gastaría alrededor de unos 2.500 pesos mexicanos o 3.000 pesos mexicanos, lo cual equivale a unos $150 más o menos, $200. Y estas máquinas te garantizo que tendrían el triple o el cuádruple de recursos de hardware que tiene este tipo de máquina, que es Pentium 4 con 512 GB de RAM. Es decir, podemos encontrar máquinas de ese rango de precio de $150 a $200 que tengan de entre 4 y 8 GB de RAM y que tengan al menos unos 500 GB de almacenamiento, que tengan un procesador Core i3 sencillo, un procesador AMD sencillo, y ni siquiera les pondría una arquitectura ARM o mobile, porque sé que sería hacer las máquinas demasiado lentas. Y no están optimizados para el escritorio, ni para las aplicaciones de escritorio. Desde luego sería una máquina de 64 bits,
y no tendría yo ningún propósito para una Pentium 4 más allá de honestamente ponerla en un museo. Dicho esto, cabe mencionar que sí hay distribuciones de Linux pensadas para esta necesidad. Es decir, distribuciones de Linux que corren con 64 megas de RAM, por ejemplo, o menos. Y quiero hablar de ellas, pero era muy importante, sin la intención de desanimarlos, decirles mi opinión honesta al respecto de correr software nuevo en máquinas viejas. Dicho sea esto, vamos a ver algunas de las distribuciones que están diseñadas para equipos extremadamente viejos. Tenemos primero TinyCore, que TinyCore Linux es un Linux que pesa, como pueden ver, 16 megas la descarga completa. Y tiene aquí el sistema base, una GUI y elementos gráficos con FLTK, FLWM, que es el de entorno gráfico. Y la versión Super Plus solo pesa 100 megas de RAM, 100 megas, es decir, eso te utiliza 16 megas de RAM. No esperes tener una experiencia de escritorio completa, integrada, pero sí, definitivamente, TinyCore te va a servir para embebidos, para máquinas extremadamente viejas, y hay uno que otro navegador sumamente arcaico que puedes utilizar en TinyCore y que te van a permitir usar máquinas exageradamente viejas. Después tenemos Absolute Linux, que Absolute Linux es un Linux de 64 bits basado en Slackware, lo cual es sinónimo de tener gran rendimiento, pero puedes correr cosas como Kodi, Inkscape, GIMP, LibreOffice, Google Earth, Google Chrome, Calibre, etc. Y este Absolute Linux no es el más ligero de la lista, pero definitivamente vale la pena probarlo. También es un Linux ultra ligero para máquinas muy viejitas. Luego tenemos Damn Small Linux, que también es un Linux hecho para máquinas exageradamente viejas. Es muy chiquito, todos estos Linux los puedes correr desde una memoria USB. Y trae navegador integrado, trae varias cosas y bueno, en algún momento haré una review físicamente de estos sistemas. Luego tenemos Porteus, que probablemente sea una buena opción para este tipo de máquinas de 512 megas de RAM. Y Porteus tiene tanto versiones de 32 como de 64 bits y navegador y bueno, todo lo que podría esperar de una computadora moderna. Cabe mencionar que desde luego utiliza el XDE y hay edición para kioscos digitales y edición de escritorio. Es decir, es un sistema que trabaja incluso en estos kioscos que traen muy bajas características y que son touch. La diferencia es que la GUI del kiosco está adaptada para el touch y la GUI de escritorio está adaptada para una laptop, por ejemplo. Porteus es bastante bueno, pero cae también en este tema del minimalismo exagerado, ¿vale? Luego tenemos the LE Desktop, que es también ridículamente bueno para máquinas viejas. Por ejemplo, si tienes una Inspiron 6000, si tienes Core i3, si tienes Pentium 4, trae todo lo que necesites, y bueno, por ejemplo, el navegador, algunos juegos, y te va a funcionar bastante bien en máquinas viejas. También es minimalista, debo decir, no es un sistema del que pueda esperar que corra bien en ambientes modernos o en software moderno, pero definitivamente es una buena distro para el tema y de hecho se brandea con esto de revive las máquinas viejas, porque está diseñado para máquinas muy viejas. Es horrible, todos son horribles dicho sea de paso, pero son funcionales, entonces probablemente te pueda servir bien. Vamos con Vector Linux, que es también un sistema bastante ligero, un poquito más pesado que los demás, pero vale la pena verlo. Yo no lo he instalado, pero habrá que instalarlo para probarlo. Sin embargo, lo encontré en esta lista de distros ultraligeras. De estas distros ultraligeras, que son para hardware extremadamente viejo o para embebidos, vámonos con las máquinas, con las distribuciones para Linux ligeros, no ultra ligeros, sino solo ligeros, que son Linux Lite
y Linux y Ubuntu. Y por ahí tenemos algunos otros. Linux Lite es bastante ligero, sin embargo es moderno, es decir, Linux Lite está pensado para que lo corras en 4 o 8 GB de RAM, igual que el Ubuntu. Pero si tienes una máquina vieja, y vieja en el contexto de 2020 es algo que tenga 4 o 8 GB de RAM, Linux Lite te va a funcionar perfectamente. Y trae todo lo demás, todo lo que tú necesites. Luego tenemos el Ubuntu en la gama más pesada de los ligeros, que el Ubuntu utiliza LXQT, que es el X con la librería Qt, y el Ubuntu no es ligero, es el más pesado de todos de hecho, pero yo diría que para ejecutar el Ubuntu cómodamente necesitas una Core i5, una Core i3, con 2 a 4 núcleos y unos 16, 8 GB de RAM probablemente te funcione bien, no menos. No menos de eso, te irías a la gama de Damn Small Linux, de Absolute, de Core, y hasta aquí preguntarán, ¿pero por qué no has mencionado Puppy Linux? Bueno, la razón es muy simple. Yo no sé si desapareció, tenga problemas, pero Puppy Linux está caído. No sé si sea problema de que ya desapareció, algo pasó con su hospedaje, pero pues una página que no está funcionando, pues no es una página que vaya a recomendar. Entonces, Puppy Linux está caído, no sé qué le haya pasado, pero Puppy Linux entraría dentro de la categoría de Linux Lite y Ubuntu, o Vector tal vez. No dentro de las categorías de Core o de Absolute Linux o de Small Linux, que son los Linux más realmente ligeros que existen. Y cada uno de esos tiene su propio navegador, generalmente son navegadores súper optimizados para hardware viejito o versiones viejas, congeladas, que no tienen actualizaciones como Firefox, que se actualiza cada ratito. Y mi consejo es intentarlo con alguno de estos, Damn Small Linux, Absolute, Core, Porteus y ya. Si quieres ver el XLE, si quieres ver Vector, si quieres ver el Linux Lite, pues adelante, los puedes ver y todo, pero si definitivamente hay nuevo, viejo, muy viejo y ultra viejo y ya de plano la licuadora, ¿no? Por ejemplo. Y creo que estos estratos de qué tan ligero es el hardware te van a dar un indicador de qué puedes correr y qué no. Sin embargo, cualquier cosa que elijas, definitivamente necesitas entender que en el momento en que quieras abrir una página web, vale un cacahuate. Una página web moderna te va a cargar 1 GB de RAM. Así de sencillo. Entonces, no se trata de Windows, no se trata de Linux, no se trata de nada más que del hecho de que entiendas que una máquina Pentium de 512 MB de RAM no está diseñada para software moderno. Vas a encontrar tabletas ultra baratas, genéricas, con mucho mejor hardware, celulares con muchísimo mejor hardware. Por ejemplo, este celular que yo tengo tiene 4 GB de RAM, tiene 8 núcleos a 2.6 GHz y tiene 128 GB de almacenamiento. Ya me queda chiquito. Quiero un celular de 6 GB de RAM o de 8 GB de RAM. Entonces estamos pensando ya jubilar y tener algo, porque a la hora de abrir Firefox precisamente o los navegadores ultraligeros como Midori o lo que sea, tengo problemas de lentitud. No me puedo imaginar cómo sería estar con una máquina con 512 megas de RAM y no significa que no haya jamás trabajado con una. Yo empecé a trabajar con máquinas 286 y creo que tuve acceso a una 8086 y antes a una 8088. El 386 fue mi máquina favorita durante muchos años. A mí me costó mucho cambiar mi máquina 386 que utilizaba SIMS de memoria RAM y tenía, si mal no recuerdo, 24 megas de RAM, me parece, la primera computadora que tuve de 386, y corría fabuloso, corría Windows 98, Windows Millennium, me parece que fue, pero en el momento en que empecé a usar Linux ya usaba yo creo que fue una Pentium 4,
porque no era 486. Creo que fue una Pentium 4 cuando empecé a utilizar Debian Woody hace ya casi 20 años. Y tenía eso, 512 megas de RAM. Y el software del momento me corría fabulosamente bien. Pero el software de hace casi 20 años. Entonces, en este contexto tienes que entender que no es que yo esté en contra del hardware viejo o del hardware ligero o incluso del hardware Arduino, porque si tú buscas una tarjeta Arduino, mira, por ejemplo, vamos a abrir qué trae Arduino y qué trae Raspberry hoy en día. Que los que no lo sepan son dos proyectos abiertos y fabulosos para tener hardware exageradamente económico y correr una computadora. Me encanta a mí Raspberry 400, pero vamos a ver, por ejemplo, qué trae, no la 400, un modelo más viejo. Vamos a ver el modelo 3, Fíjate bien, este modelo 3, esta tarjetita que es una cosita de este tamaño, te voy a decir qué es lo que trae. Trae una micro SD con el sistema operativo instalado, y trae 512 megas de RAM, 2.4 GHz de procesador, trae LAN, es decir, es como lo análogo a lo que tú estás, poniendo, y utiliza Raspberry Debian, que es Raspbian, y un navegador ultra optimizado, ¿vale? Y esto tiene un costo de, bueno, dudo que encontremos ya una Raspberry Pi 3, pero vamos a ver cuál es el costo de esta computadora. Son 23 libras, que traducido a dólares, para que todo el mundo entienda el contexto. Vamos a traducir 23 libras a dólares, que son más o menos igual. 23 libras to USD. Son 30 dólares, son 600 pesos, no es nada. No es nada, para que te des una idea del valor que tiene tu hardware. Si yo lo traduzco a pesos mexicanos, son 629 pesos mexicanos, es decir, la tableta más barata, chafa, que puedo comprar Addio en Walmart me vale casi el doble de esto. 800 o 900 pesos. Y definitivamente preferiría una Raspberry. Vamos con Arduino, para que te des una idea, cuánto cuesta Arduino con sus características similares. Ah, claro está. Te enseño nomás algo. Mira, de BlackBerry, no, perdón. Raspberry, me estoy equivocando de mora y de hardware. El nuevo Raspberry Pi, te lo quiero enseñar, que está súper económico también. Vamos a ver qué costo tiene. ¿Qué es esto? Raspberry Pi 4 modelo B. Es esta chulada de dispositivo. Y viene con 2, 4 o 8 GB de RAM. Y a partir de 35 dólares. Entonces, esto es una máquina mucho más completa que la tuya. El procesador, cabe mencionar, probablemente sea un poquito más ligero que el tuyo, no lo sé. Pero definitivamente tiene un procesador de aquí, micro SD, keyboard, mouse, cable, no sé qué características tenga, pero definitivamente es un hardware ultra ligero. Mira, aquí tienes una Raspberry Pi 4 conectada a dos monitores gigantes con su teclado, su mouse, su disco duro externo y toda la onda. Y esta máquina te vale hostia. Vamos a ver si hay alguien que tenga una Raspberry Pi. Se acaban como pan caliente estas máquinas. Vamos a ver cuánto cuesta. Coste Raspberry Pi 4. Dice aquí que oscila alrededor de con 1 GB de RAM, 35 dólares, que son
ridículamente barato, hasta 4 GB de RAM, que son $55, que me sigue pareciendo regalado para este tipo de dispositivo. Vamos con Arduino, que es algo similar. Aquí están las ofertas de Arduino. Puedes ver la tarjeta Arduino con 32 bits, con núcleo ARM, cuesta $31. Un kit cuesta $70. Arduino Uno Revisión 2, $45. La Arduino Nano, que estos sí son para embebidos. ¿Qué tiene esta? Especificaciones técnicas. Tiene arquitectura RB, 5 voltios de voltaje. Tiene memoria flash de 32 kilobytes. Tiene 2 kilobytes de SRAM. Tiene velocidad de reloj de 16 MHz. EPROM de 1 kilobyte. Es decir, esto sí es un embebido ultra ligero y bueno, esto sí es como ya para otros usos en electrónica, ¿sabes? O sea, pero a lo que voy es, quiero que veas contra qué te estás comparando en el mercado, contra qué cosas compite tu máquina actual y cuánto te costaría tener una máquina más moderna, que corra software moderno. Y en general, mi recomendación es esta, y es una recomendación no con el ánimo de desestimar lo que ya tienes, pero definitivamente mi recomendación es esta. Si no tienes recursos económicos, cómprate una Raspberry Pi 4, si la encuentras, y disfruta de una experiencia de escritorio con hardware moderno. Si no tienes eso, si puedes gastar más bien un poquito más, yo te recomiendo mucho una máquina, por ejemplo, armada, que te cueste unos entre $350 y $400 más o menos. Puedes encontrarla sin problema. Y tu hardware actual, esa Pentium 4, pues bueno, instala una de estas distros ultra ligeras y pruébalo con ellas y a ver cuál te conviene más. Y utiliza para cosas que no sean relacionadas con trabajo pesado, con trabajo de día con día, con ofimática, con navegación en internet, porque definitivamente no te va a servir. No puedes agarrar una Pentium 4 con 512 MB de RAM y hacerla tu máquina de día con día intentando que abra programas modernos. Ese es el mensaje. Entonces, perdón si estoy decepcionando a alguien, si estoy contradiciendo alguna filosofía, pero quiero ser práctico a la hora de recomendar Linux. Y mi recomendación final es la siguiente. Linux se disfruta con buen hardware. Mientras mejor hardware tengas, mejor vas a disfrutar a Linux. ¿A qué me refiero con mejor hardware? Me refiero a que pienses en querer tener para ti y trabajes en lograrlo una buena máquina. Y por una buena máquina me refiero a una máquina con 32 a 64 GB de RAM, con 2 a 4 terabytes de almacenamiento, con un par de monitores de 27 pulgadas, un Core i7 o un Core i9, una AMD Ryzen nuevecito, con una buena tarjeta gráfica Nvidia de la serie 2000 o de la serie 3000, con una AMD nuevecita, también bonita, y que sepas que te vas a gastar probablemente $3,000 a $5,000, y este dinero no es que todo el mundo lo pueda tener en 5 minutos, pero ¿qué mentalidad es la que vas a tener en tu vida personal? Te vas a ir por la vida pensando que vas a ganar poquito, que siempre vas a tener poquito y que solo vas a tener acceso a recursos económicos. Esa mentalidad te va a llegar precisamente a ese lugar. Yo te recomiendo que tengas una mentalidad en la cual desees lo mejor. Y desear lo mejor no es tenerlo, es mentalizar, es preparar tu mente para saber que puedes tener un buen trabajo remunerado con ese mismo dinero, con unos $3,000 o $4,000 al mes, o más o un poco menos, que puedes estudiar programación, que puedes tener una carrera que te permita tener una máquina buena. Por ejemplo,
si estudias ingeniería en sistemas o no. Por ejemplo, yo tengo 25 años de experiencia programando y tengo 25 años de experiencia como administrador de Linux y soy parte de una comunidad muy dinámica, muy activa. Tengo muy buen sueldo, tengo una casa de 3 pisos, con hardware fabuloso, y lo cierto es que yo no tengo ni la preparatoria. Yo no terminé la educación media superior. Dejé la prepa con algunas materias en deuda y luego me metí a una universidad un semestre y dije, esto no es para mí, por la chingada. Y durante 25 años me ha costado mucho hacerme de mercado, clientes y trabajos que me reconozcan como una persona, como un programador elite, como un tech lead, como un project manager, y bueno, desde luego que ese es el camino difícil. El camino fácil es estudia tu ingeniería de software, por ejemplo, que es un poquito mejor pagada que ingeniería en sistemas. Ingeniería de software, conviértete en un buen desarrollador, un administrador de sistemas, un DevOps, que son muy bien pagados. Aprende inglés, porque cualquier trabajo que tengas internacional va a requerir que hables inglés. Y vas a tener acceso a todos estos empresas de offshore y nearshore que trabajan para clientes en Londres, en toda Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Canadá, y que pagan bastante bien. Con pagar bien te estoy diciendo entre $2,500 y $4,000 o $5,000 mensuales. Y cuando tengas ese rango de sueldo, vas a pensar que vas a comprar un Arduino para experimentar y aprender. Pero tú, para trabajar, vas a querer tener un equipo que cueste $5,000 o 6,000 o más. Y date ese lujo. Pon esa mentalidad en tu cabeza, pon ese chip en tu cabeza. Date esos lujos. Busca esos lujos para ti. Es una opinión y una recomendación. No pretendo instruccionar o darle un sermón a nadie. No pretendo imponer mi forma de pensar, es una humilde opinión para todos los Linuxeros. Yo uso Linux no porque corran equipos viejos, sino porque es lo más seguro y libre. Así de simple. Y a mi Linux le pongo todo el hardware del mundo y cada mes gasto entre $500 y $800 nada más en ver qué más puedo comprar. Que si un micrófono, que si unos audífonos, que si un nuevo teclado, que si más memoria para mi computadora, que si otro par de discos de 1 terabyte, que si lo que sea. Pero siempre mi equipo es la cosa que más quiero y a la que más dedico mi tiempo y mis recursos económicos. Porque de esto trabajo, de esto vivo, esto me apasiona y esto soy. Saludos a todos y nos vemos en el próximo video.